Recibimos en BTV Noticias, como lo adelantaba Miguel, a la consultora Factum. Ya recibimos a su director, Eduardo Botinelli, en el caso de que las elecciones fuesen el próximo domingo. ¿Qué dijo la ciudadanía? ¿Cuál fue su intención de voto? ¿Cómo estás? Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido. ¿Qué resultados tenemos? Bueno, primero vamos a aclarar, esta encuesta es la del cuarto bimestre del año. Ahí está. Fue realizada entre el 21 de agosto y el 6 de septiembre, es decir, es al fin Sí. del bimestre, agarramos siempre ahí. Correcto. Julio-agosto. Y la pregunta que le hacemos a la gente es, imagine que haya elecciones de presidente y parlamento el próximo domingo, ¿a qué partido político votaría? Y le damos las opciones de respuesta, es decir, le mencionamos todos los partidos y se los mencionamos en orden aleatorio, ¿no? Es decir, no hay, digamos, un orden establecido en el que se dice, sino cada encuestado recibe un orden distinto en el que se mencionan los partidos, ¿no? Lo que nos dio es que el 41... ¿Es cara a cara esto o es telefónico, perdón, telefonía celular, 900 casos, todo el país urbano y rural. Gracias porque me había olvidado de ese detalle que no es sé menor. que ustedes en la página web Sí. tienen todo el detalle cómo se hace, pero digo... Sí. Entonces, el resultado que dio fue 41% el Frente Amplio, 28% el Partido Nacional, un 8% Cabildo Abierto Manini, un 7% el Partido Colorado, 3% el Partido Independiente Mieres, hay un 3% que es el conjunto de otros partidos, esos otros partidos son menciones al Partido de la Gente, al Partido Ecologista Radical Intransigente, al Partido de Identidad Soberana, que es el de Gustavo Salle, y Unidad Popular. Ahí está el conjunto del 3% de otros partidos, hay un 2% que dice que votaría en blanco o anulado, y quedan un 8% de lo que podemos llamar indefinidos puros. Es decir, en este ejercicio que hacemos, que es suponer el escenario de que hay elecciones el próximo domingo y le damos la oferta electoral, bueno, dentro de ese esquema hay un 8% que sigue sin elegir. Es decir, no tiene decidido ni tiene ni siquiera una aproximación de qué decisión tomaría si fuera la elección el domingo, ¿no? ¿Y qué sucede con la evolución de la intención de voto por bloque político? Bueno, lo primero es, después vamos a ver la evolución por cada uno de los partidos. Viendo los bloques en los que se está conformando el sistema político uruguayo, es decir, por un lado, lo que hoy es la oposición, que es básicamente el Frente Amplio, y del otro lado, la coalición multipartidaria, que es la que el oficialismo, digamos, lo que tenemos es un escenario muy estable en el último año, sí. Muy estable, es decir, realmente ni siquiera tiene variaciones estadísticas, más que algún punto en algún momento particular. Sí hay como una pequeña caída de la coalición multipartidaria entre noviembre del año 21 y octubre del 22, es decir, durante un año tiene una caída de 3 puntos. En ese mismo momento el Frente Amplio pasa del 39 a 41, ¿no? Es decir, se compensa de alguna forma la caída y, de la coalición y el aumento del Frente Amplio. Esto coincide con el fin de la emergencia sanitaria, coincide con el referéndum, es decir, hay un pequeño cambio en ese momento. Ahora, desde octubre del año pasado hasta el cuarto bimestre de este año, que es decir, fin de agosto, hay una estabilidad absoluta entre los bloques. Es decir, no hay movimientos considerables de la suma de los partidos que conforman la coalición multipartidaria, ni los votos o la intención de voto que recoge el Frente Amplio. También hay evolución, Eduardo, en la intención de voto de la gente, sí, siempre hablando en un supuesto caso de que las elecciones fueran el domingo próximo. Bueno, sí, ahí entre partidos, es decir, cuando separamos, cuando abrimos la coalición multicolor en cada uno de los partidos que conforman la coalición, ahí sí aparecen movimientos. Dentro de esa estabilidad que veíamos de los bloques, dentro de los partidos, o la comparación de los partidos, sí ha habido movimientos a lo largo del tiempo. Es decir, la suma sigue dando lo mismo, pero está habiendo movimientos adentro. Y esto es lo que venimos recogiendo a lo largo de este tiempo. Por ejemplo, la línea de arriba, que es la amarilla, es la del Frente Amplio, que es la que vimos en el gráfico anterior. Es decir, es una estabilidad muy importante en el último año, es decir, de octubre del año pasado hasta el cuarto bimestre de 2023.
El Partido Nacional, que es la línea azul, tuvo un proceso de caída sistemática desde el pico que tuvo en noviembre de 2021 hasta el segundo bimestre de 2023. Ahí es cuando se da la discusión final de la reforma de la Seguridad Social. Claro. Luego de eso empieza un proceso de crecimiento con 2 mediciones consecutivas aumentando la intención de voto. Luego tenemos el Partido Colorado y Cabildo Abierto. Bueno, el Partido Colorado tenía una estabilidad importante en el entorno del 8%. Al arranque de este año estuvo en el 6%, volvió a recuperar el 8% y ha oscilado entre 7, 8, 9. Es decir, se está moviendo en esos parámetros dentro también de las limitaciones en términos del margen de error que tienen las encuestas. Es decir, un punto no necesariamente significa un movimiento real. El que sí vemos que ha tenido algún movimiento fue Cabildo Abierto, es decir, que estaba en 8, después estuvo en 9, cuando la reforma de la Seguridad Social y esa discusión fuerte que tiene Manini con el presidente, básicamente, de la interna de la coalición, que genera ese cambio de los años de computados para la edad de jubilación, eso le había significado a Cabildo Abierto una ganancia en términos de intención de voto, una caída del Partido Nacional, un incremento de Cabildo Abierto. Después viene el enfrentamiento, digamos, dentro de la coalición entre la decisión del presidente de pedir la renuncia de la ministra Irene Moreira, los conflictos de Cabildo Abierto con Presidencia, y eso había tenido una caída importante, es decir, había perdido todo lo que había ganado e incluso un poquito más. Y ahora muestra un pequeño, por lo menos, que estabilizó o ganó un punto, ¿no? Y el Partido Independiente ha estado muy estable también a lo largo del tiempo, en torno al 3-4%. Hay un comparativo que es muy interesante desde mi punto de vista y seguramente para ustedes también, si no, no lo harían, porque la gente en el imaginario colectivo ha quedado como que la coalición multicolor le ganó por un punto porque miran la segunda vuelta. Pero ustedes lo hacen con la elección que es la válida para formar el Parlamento, con octubre del 2019. Sí. Y en ese comparativo con esta encuesta es lo que viene. Sí, sí, efectivamente. La idea de que fue por muy poco margen fue la presidencia de la República, pero lo que fue la conformación del Parlamento y la elección nacional de octubre, la diferencia fueron 15 puntos, 16 puntos, ¿no? 16 puntos. Entre 15, sí, o sea, redondeando 15 puntos, ¿no? Es decir, 15 puntos de diferencia entre la suma de los partidos de la coalición y lo que votó el Frente Amplio. 54-39 fue la suma, digamos, de los partidos de la coalición con lo que votó el Frente Amplio. Ahora, cuando comparamos entre lo que sucedió en la elección del 2019, octubre del 2019, con la encuesta del cuarto bimestre de este año, lo que vemos es que el Frente Amplio tiene una mejora de 2 puntos, es decir, comparando la encuesta con elecciones. La encuesta tiene el último renglón, que son los indefinidos, es decir, que son 8 puntos. Claro. En la elección claramente no hay indefinidos. Entonces, comparando elección con el comportamiento de la encuesta, el Frente Amplio está 2 puntos por encima. El Partido Nacional está prácticamente igual, está 1 punto por debajo. Aparecen pérdidas en Cabildo Abierto, que está midiendo 3 puntos menos que lo que votó en octubre del 2019. El Partido Colorado, 5 puntos menos de lo que votó en octubre del 19. Lo que mencionaba Miguel con respecto a candidaturas y demás no están todavía definidos, es decir, todavía falta mucho. No hay un candidato que diga, este va a ser candidato. No, lo de Bordaberry se ha enfriado un poco, digamos, la posibilidad de que Bordaberry sea candidato. Una vez más. Sí. Digo, creo que Guzmán Acostilara sería el único precandidato casi cantado. Y aparece Robert Silva, que empieza las definiciones en Ciudadanos, donde finalmente aparece hacia ese lado, ¿no? Pero claramente el Partido Colorado está siendo afectado por esta situación, está siendo afectado por su estrategia durante este periodo de gobierno, muy pegado a la presidencia, con poca capacidad de diferenciación, que de alguna forma lo está tratando de cambiar. Pero entonces está teniendo hoy 5 puntos por debajo de lo que votó en las elecciones nacionales. El Partido Independiente aparece un poco mejor, 2 puntos por encima, había estado un poquito por arriba, pero está dentro de los márgenes el movimiento. Está siendo de alguna forma similar el voto a la suma de los otros partidos y el voto en blanco anulado aparece un poco por debajo. Lo que queda, digamos, esas pérdidas que aparecen y que no se compensan con subidas de otros partidos, son los indefinidos. Entonces, y acá está una de las claves, este 8% aparece como quien va a decidir la elección, en octubre o en noviembre.
Este 8% son en su mayoría personas que ya votaron a la coalición, la mayoría, no todos, pero la gran mayoría, en la elección de 2019. Son de niveles socioeconómicos o clases sociales más bajas, de nivel educativo más bajo, con poco interés en la política, más jóvenes. Ese es el segmento que hoy aparece más, digamos, con más volumen de decisión, es decir, con la capacidad de decisión en términos de volumen de votos y que es la que está más alejada de la política. Bueno, en instantes se va a subir este bloque a BTV Noticias en YouTube y en la página de Factum también va a estar esto en instantes nada más. Gracias, Muchas gracias a ustedes. y buen fin de semana. Le preguntaba fuera de micrófono yo a Eduardo Botinelli lo de las internas, por eso él mencionó, lo hablábamos fuera de micrófono, ¿no? En esto un maestro es Sergio Gorsi que dice no hablemos cosas en las entrevistas en la tanda porque no sabemos si lo hablamos al aire o no. Pero bueno, es una broma interna. Seguro, hay partidos como el Partido Colorado que no tienen definición, entonces sería ser sobre hipótesis. No es lo mismo el Frente Amplio y el Partido Nacional, que te parece tener el panorama claro, aunque hay 2 o 3 indecisiones en el Partido Nacional. Exactamente, todavía no está conforme. El Frente Amplio ya claramente tiene conformada la oferta, con en principio 4 candidaturas. El Partido Nacional tiene 3 que aparecen como seguras, pero hay un par que están viendo qué sucede, es decir, si presentan o apoyan alguna de las 3, y el Partido Colorado con muchas más alternativas abiertas, ¿no? Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes.